En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hoy es Viernes Santo y hoy que la Iglesia conmemora, más que conmemorar, vive, ¿no? No es un recuerdo, es una vivencia, acompaña a Jesús en su muerte en la cruz. Es un día bonito también para preguntarnos. Pensamos que, la cronología de la pasión de Cristo es que Él pasa encarcelado la noche del Jueves Santo, es a la espera de un juicio ya oficial, y que, fue crucificado a las 12 de la mañana, según los datos que nos da el evangelista San Juan, y muere a las 3 de la tarde. Bien, ¿qué sucede después de la muerte de Cristo? Porque es un día también como muy bonito para pensarlo, ¿no? Nosotros creemos realmente que la muerte de Cristo no es una apariencia, no es una ficción. Fijaos un detalle antes de entrar ya propiamente en el tema, ¿no?, que quisiera compartir con vosotros. La Iglesia nunca ha hablado del cadáver de Cristo. Nosotros vinculamos cadáver a el cuerpo que se descompone, el cuerpo que se estropea, que se queda momificado, en fin, un proceso de deterioro biológico natural. Y sin embargo, aunque la muerte para un cristiano es la separación del alma y del cuerpo, nosotros creemos que la muerte real, es verdad que existe la muerte clínica, pero la muerte real es no solamente cuando el corazón se para o cuando los pulmones dejan de funcionar o el cerebro pierde su actividad, es cuando el alma realmente se separa del cuerpo. De hecho, los sacerdotes a veces damos la unción de los enfermos bajo condición a personas que acaban de fallecer. Hombre, se han pasado 3 o 4 o 5 horas, no, pero cuando ha pasado un tiempo razonable, podemos dar la santa unción bajo condición, porque pensamos que el alma todavía puede seguir informando al cuerpo. Y por lo tanto digo, el alma de Cristo se separa verdaderamente del cuerpo, pero como la naturaleza humana de Cristo fue protagonizada por la persona divina, la persona que es Jesús de Nazaret tiene un cuerpo humano, un alma humana, pero una persona divina. Y por eso hay un salmo que, anunciando la pasión, dice: por eso no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. No dejarás que la corrupción, y evidentemente Jesucristo, que no había cometido pecado, su naturaleza humana, pues aunque conoció el pecado sin culpabilidad, no tuvo que padecer las consecuencias en este sentido de un cuerpo humano deteriorado. Se habla siempre del cuerpo muerto de Cristo y del alma de Cristo separada del cuerpo con motivo de la muerte. Bien, y ahí nosotros, claro, pues dices, ¿qué pasó entonces? El cuerpo sabemos que queda en el sepulcro, que le ponen una piedra muy pesada, y las mujeres tienen que marchar a la espera del domingo, que era el primer día de la semana. Le entierran un viernes, está muerto el viernes, está muerto el sábado, y el domingo, que sabéis que para el calendario o para el modo de entender los días del pueblo de Israel, del pueblo judío, que lo siguen haciendo así, es que el día no empieza a las 12 de la noche, el día empieza cuando cae el sol, cuando se oculta el sol del día en el que estás. Por ejemplo, pues yo que he estado algunas veces en Israel, recuerdo cómo el Sabbat terminaba cuando se ve la primera estrella en el horizonte que anuncia la noche, el sol cae y suenan unas trompas y unos ruidos preciosos para avisar que ya está terminando ese día y que comienza un nuevo día. Y por tanto la última parte de la tarde ya sin sol y la primera parte de la noche ya es al día siguiente para nosotros. Por eso podemos celebrar la vigilia pascual el sábado por la noche, con tal de que haya caído el sol, cualquier hora, una vez que ha terminado ya el día. Bien, pero ¿qué pasa entonces la tarde del viernes, el sábado completo y esa parte del domingo hasta que el Señor resucita? ¿Qué sucede con el alma de Cristo? Hay un artículo muy bonito del Credo, esos días atrás que estábamos repasando el Credo y que volveremos después de resurrección, si Dios quiere, pues lo que dure este confinamiento, y después alguno me anima a que siga después. En fin, ojalá que sí. Hay un artículo que dice: descendió a los infiernos. Padeció, fue crucificado, sepultado, descendió a los infiernos. Claro, y ese descender a los infiernos no deja de tener su dificultad,
porque tiene un primer sentido teológico, en el sentido que varios concilios hablan de este artículo y explican lo que significa, pero también tiene un sentido alegórico, que no por ser alegórico deja de ser real, porque todo lo que Jesucristo dice a veces habla de un modo alegórico y también tiene describe una realidad, aunque con otras palabras. En primer lugar, vamos, por tanto, en esta meditación de Viernes Santo, a preguntarnos qué significa que Jesús descendió, el alma de Jesús descendió a los infiernos. De hecho, fijaos, a Benedicto XVI, cuando ejercía como Papa, un día de Pascua tuvo una entrevista con unos niños y los niños le hacían preguntas. Entonces, uno de los niños, la primera pregunta fue esta: Santidad, ¿qué hizo Jesús en el tiempo que separó a la muerte de la resurrección? El credo se dice que Jesús después de la muerte descendía a los infiernos. Y pregunta el niño: ¿podemos pensar que es algo que nos pasará también a nosotros después de la muerte y antes de ascender al cielo? Claro, y entonces, bien, es la pregunta ¿qué pasó con el alma de Cristo hasta el día de la resurrección? ¿Dónde estaba? ¿Y eso nos va a pasar a nosotros, descender a los infiernos? Y dice el Papa, en primer lugar, dice, el descenso del alma de Jesús no se imagina como un viaje geográfico, local, como de un continente al otro. Es un viaje no en la dimensión material, no en la dimensión corporal. El cuerpo, repito, estaba en el sepulcro, sino que es un viaje del alma. El alma de Jesús abraza hasta el último recoveco del ser humano. Y entonces este sentido que baja a los infiernos, baja a las profundidades, y bueno, pues hasta aquellos que han perdido, no han alcanzado las metas de su vida. Y claro, el descenso del Señor, dice el Papa, significa que Jesús alcanza también el pasado. Claro, que la eficacia de la redención, Jesús murió y a partir de ahí, pues todos ya pudieron tener la posibilidad de ir al cielo o al purgatorio. Dices, no. ¿Y toda la gente que existió antes de Jesús no pueden beneficiarse de esa redención, de esa salvación provocada por Cristo? Claro, y ahí está entonces esta tradición tan bonita. En los padres de la Iglesia hay muchos textos que dicen que Jesús, nada más morir, desciende al infierno a encontrarse y toma de la mano a Adán y a Eva, es decir, a la humanidad y a sus descendientes, para desde donde están ellos, llevarlos a las alturas. Es decir, Jesús se convierte en ese acceso al cielo. Fijaos, siempre en todas las culturas, en todas las civilizaciones, se había hablado como del lugar de los muertos. ¿Dónde están los muertos? Es una pregunta que, bueno, ese dónde están es un modo de hablar, porque entendemos muy bien que el lugar es una propiedad propia de la materia. Un espíritu, ¿dónde está un espíritu? Pues no es que esté en ningún lugar. Los espíritus son espíritus, no están vinculados a la materia, pueden en un momento concreto operar a través de la materia, pero no es que estén necesariamente ahí. Ahora, dicho esto, claro, pensad que todas aquellas personas que, bueno, pues que antes de que Cristo viniera al mundo, que fueron justos, que estuvieron cerca de Dios y que sabemos que porque no se había realizado la redención todavía estaban pendientes de que sus almas recibieran esa redención, pues estaban en ese lugar de los muertos que en el pueblo de Israel se llamaba el Sheol. En el mundo pagano romano, por ejemplo, se hablaba del inframundo. Y de hecho, cuando Jesucristo pone la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, se habla del seno de Abraham, que está el pobre Lázaro en el seno de Abraham, sin embargo, el rico Epulón está en el infierno. Porque hay ya en Israel como una intuición muy grande de que después de la vida, por supuesto que hay vida, pero que también entendían que no era una vida en plenitud, que era una vida a la que le faltaba algo. Y esto ya aparece en la Sagrada Escritura como, sí, hay una remuneración después de la muerte, sí, el destino de los muertos no es todo el mismo, y hay personas que mueren y después de su muerte se encuentran de algún modo, pues con el fruto de sus decisiones de apartarse a Dios, y eso le llamaríamos el infierno en el sentido del lugar de la condenación o del modo de la condenación, pero que hay personas, bueno, pues que no han sido tampoco tan malas y que están ahí todavía pues purificándose, y luego el seno de Abraham. Claro, porque es una pregunta está importantísima, porque todos cuando se nos muere alguien muy querido siempre nos preguntamos, ¿dónde estás? ¿Cómo te puedo encontrar?
¿Cómo puedo comunicarme contigo? ¿Cómo hacer, más que comunicarme verbalmente, que ya sé que eso no se puede, hacer comunión contigo? Y te repito, en el antiguo Israel se hablaba del Sheol, ese inframundo en el que estaban tanto los justos, en el seno de Abraham, como los condenados, que estaban ya propiamente en el infierno. Claro, cuando Jesús dice que descendió, y todo aquello, la palabra latina era ínferos, infierno. Los infiernos tenían una dimensión de condenación, y los infiernos tenían también una dimensión de los justos que todavía no podían gozar completamente de la visión de Dios y de la comunión plena con Dios. Y por tanto, fijaos, Jesús, lo que nos dice la teología, y nos dice, porque la teología basándose en la Sagrada Escritura, porque esto es una verdad revelada que aparece en la Sagrada Escritura y aparece también, por supuesto, sobre todo en los padres de la Iglesia y en el magisterio de la Iglesia. Jesús desciende a los infiernos, es decir, el alma de Cristo visita, anuncia y libera y, en definitivamente, lleva consigo a las almas de todos los justos que antes de él habían vivido en el amor, habían sido visitados también por una gracia especial de Dios. Bueno, pues Abraham, los patriarcas, tantos santos que vemos en el Antiguo Testamento y tanta gente buena de todas las culturas, de todas las razas, que bueno, que siguiendo los dictámenes de su conciencia natural, pues habían querido vivir en clave de amor. Y así creo que el Señor no alcanza solamente, el poder de Cristo no alcanza solamente a nuestro ser cuando estamos en la dimensión corporal, sino que el poder de Cristo alcanza también a nuestro ser cuando estamos en la dimensión espiritual. Y por ejemplo, la Iglesia siempre ha creído en el purgatorio como una dimensión después de la muerte, un modo de ser después de la muerte en el que tú, aunque has muerto con ciertos pecados, limitaciones, errores, manías, el amor de Dios llega hasta ti también en ese momento y eres purificado para gozar de la plenitud del amor de Dios. Por eso Jesús, claro que desciende a los infiernos en el sentido de que Él rescata, purifica y traslada a las almas de aquellos que todavía no tienen una perfección completa, los traslada a la visión beatífica, al gozo de Dios, que es como están ahora los difuntos. No sé, cuando a mí se me muere alguien querido, cercano, rezo y aplico la indulgencia plenaria y tengo esa certeza interior de que esa persona ya purificada está al 100% gozando de la felicidad de Dios, de la plenitud de Dios. Qué importante es esto, saber que el poder de Cristo llega más allá de la muerte. Que el poder de Cristo, que la redención de Cristo no se limita solamente al tiempo que estamos aquí, sino que el poder de Cristo llega después. Por eso cuando una persona pues fallece, siempre hablamos de, lo encomendamos a la misericordia de Dios, porque vete tú a saber si en ese momento suyo de la muerte, esa persona se ha dado cuenta, ha recurrido al Señor, ha querido acogerse a su misericordia, y hombre, el Señor, lo sabemos muy bien, no puede negar la misericordia, no quiere negar la misericordia a quien la invoca, porque invocar la misericordia en definitiva es decir, Señor, me doy cuenta que todo depende de ti, me doy cuenta que yo por mí mismo no me puedo dar el cielo, no me puedo dar el paraíso, me doy cuenta que si no te invoco a ti, pues no tengo nada que hacer. Y por eso, este artículo del credo, que a veces le hacemos muy poco caso, descendió a los infiernos, lo decimos tan rápido que no nos damos ni cuenta, pues es de una importancia máxima, porque nos afecta a nosotros en cuanto que el día de mañana seamos difuntos y queremos ser visitados por la misericordia de Dios, y afecta también a todas aquellas personas que amamos y por las que rezamos cada día. Don Jesús, me dice una misa por no sé qué, ¿me puede aplicar la misa por no sé cuántos? Claro que aplico misas. La Iglesia, desde el primer momento, entendió que había que orar por los difuntos, para que, purificados del pecado, Jesús, el alma de Cristo que desciende a los infiernos, a esa dimensión de existir, no es un lugar, como dice el Papa, hay que entender que no es un viaje geográfico, sino que el alma de Jesús, que está en contacto con el Padre, pero ahora mismo con toda alma humana, abraza hasta los confines del ser humano y no se limita al tiempo. O sea, el tiempo no limita el poder de Jesús. Creo que esto, no siendo fácil de entender, como es lógico, ya ves tú, y una vez le pregunté a un cura que había aquí en Caná, que le queremos todos mucho, don José Antúnez, le dije, bueno, a ver, Pepe, si resulta que el tiempo es la medida del movimiento, el movimiento es el cambio de la materia, si no hay materia no hay tiempo, ¿verdad? Me dice, no hay tiempo. Y digo, ¿y entonces qué pasa con el purgatorio, con las personas, el descenso a los infiernos? Bueno, él, que es un filósofo magnífico, bueno, dice, los teólogos hablaron de la evieternidad
como una mezcla de lo temporal y de lo... Dije, mira, no te entiendo mucho, ¿eh? Eso ya los filósofos sabréis. Es una revelación, yo la acepto, pero es verdad que no es fácil de entender cómo moverse en parámetros eternos y a la vez sujetos a un, digamos, un cierto tiempo, entre comillas, un cierto tiempo, no el tiempo real. Con esta charla y con esta meditación yo no quiero complicaros la mente, pero lo que quiero transmitiros es que este artículo de fe es una expresión más de la misericordia de Dios con los difuntos. Descendió ad ínferos, es decir, a la zona o a la dimensión del ser humano, a lo más profundo del ser humano, para rescatar, incluso a los que ya habían sido visitados por la muerte, que necesitaban esa purificación, para rescatarnos. Y por eso, repito, rezamos por los difuntos con muchísima confianza. Pensamos que el amor de Dios llega a ellos también, aunque en vida tuvieron sus limitaciones, sus defectos, y nos pueden, no, se ha muerto sin sacramento, se ha muerto sin nada. Digo, pues hay que encomendar la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios no tiene límites, no le limita el tiempo. Os cuento, los que me conocéis, una anécdota bien bonita. Los que no me conocéis, pues ya la escucháis por primera vez, que a lo mejor la conocíais también, de Santa Teresa. ¿Os acordáis que os cuento que Teresa rezaba mucho en Ávila en su momento por un hombre de la ciudad, pues que era un hombre muy sacrílego, atacaba mucho a la iglesia, tenía una vida muy desordenada, era un pecador público, pues muy escandaloso. Y ella todos los días rezaba por su conversión y por su salvación. Y que una vez, en primavera, que el río Adaja, que es el río que pasa por Ávila, iba muy encrecida, pues había habido muchas lluvias, etc. Bueno, porque el hombre se cayó, se ahogó y lo encontraron muerto. No lo querían enterrar en Camposanto porque todo el mundo daba por supuesta su condenación. Y que entonces Santa Teresa, fue al sagrario, fue a hablar con Jesús y le hizo un reproche cariñoso: Señor, tantas veces que te he pedido por esta persona, tantas veces que te he rogado, y mi oración. Y entonces que el Señor le contestó: Teresa, entre el puente y el agua estaba yo. Entre el puente y el agua estaba yo para revelarme, para ofrecerle mi misericordia y para darle mi salvación. Y de hecho, pues el Señor le reveló a Teresa que efectivamente que la acogía en ese instante en el que se daba cuenta que marchaba, que se desprendía y que iba hacia Él, que se acogió a su misericordia y que obtuvo la salvación. Claro, nosotros nunca desesperamos ni decimos, fijaos que en la historia de la Iglesia, esto es muy impresionante. Siempre se hicieron actos de canonización, primero los mártires. ¿Y qué es un acto de canonización? Un acto de canonización es un hecho dogmático por el cual la Iglesia dice que esta persona es verdad de fe, que está contemplando el rostro de Dios en el cielo. Sea como sea, pero ahora está contemplando. Y claro, cuando Jesús le dice a Pedro, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Por tanto, evidentemente Dios no permitiría que se hiciera un acto de canonización si esa persona no está en el cielo. Pues igual que la Iglesia siempre ha hecho actos de canonización, porque ha habido señales más que evidentes de que esa persona está con el Señor, nunca, jamás en la historia, nunca ha hecho un acto de condenación, ni siquiera de Judas, ni de ninguno de los peores pecadores, asesinos, perturbados, asquerosos, de lo que queráis. Jamás la Iglesia ha hecho ningún acto de condenación. Qué bonito, porque claro, la Iglesia no puede presumir la condenación de nadie. Porque hay una cosa que dice que de internis nequo ecclesia, es decir, de la dimensión interior ni siquiera la Iglesia puede juzgar. Y a lo mejor exteriormente hemos podido cometer los peores errores, pero por dentro solo Dios sabe, solo Dios conoce. Os fijaos qué consoladora es esta verdad de fe, que Jesús desciende a los infiernos, es decir, va más allá, va con aquellos que después de la muerte están esperando la redención. Pero os decía que es una primera parte, una primera definición que es dogmática, ¿sí? La que os he dicho, que eso está definido en varios concilios, lo explican los padres e implícitamente está en la Sagrada Escritura, sobre todo en las cartas de San Pablo. Pero después hay una interpretación alegórica que el mismo Papa Benedicto explica también a este niño de un modo precioso, dice: así, este descenso a los infiernos, es decir, a las profundidades del ser humano, a las profundidades del pasado de la humanidad, es una parte esencial de la misión de Jesús, de su misión de Redentor. El Señor ya nos ha redimido, nos presentamos al juez después de nuestra muerte,
bajo la mirada de Jesús, que es una mirada purificadora, nosotros seremos salvos. Él nos purificará, nos hará capaces de vivir con Dios. Claro, cuando dice Benedicto, yo esto, vamos, lo había leído en otros lugares, dice que Jesús desciende a las profundidades del ser humano. Claro, descender a los infiernos es descender a cada infierno que ha vivido cada ser humano para rescatarnos de ahí, para liberarnos. Y no solamente después de la muerte. Él también ahora, si le dejamos, quiere descender a nuestros infiernos. Me acuerdo de una vez, había una persona que me decía, mí, yo es que no creo en el infierno. ¿Cómo puede ser un Dios eternamente bueno, un Dios eternamente que ama al hombre y que permita que sus hijos se condenen? Mira, yo le dije, mira, si no existiera el infierno, no existiría la libertad, porque estaríamos obligados a amar a Dios. Punto 1. Punto 2. Al infierno Dios no envía a nadie. Cuando habla en el juicio final, dice, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Es decir, para la humanidad hay preparado un reino. Pero a los que se condenan, dice, apartaos de mí, malditos, id a fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Vale? En el momento de la creación, Dios, como ya existían los ángeles, o los crea en ese mismo instante, los ángeles, digamos, satánicos que no quieren amar a Dios, viven en un modo de existir, que es el infierno. Pues claro, eso es lo que estaba previsto para los ángeles, no para los hombres. Pero le decía a esta persona, ¿que tú no crees en el infierno? Mira, enciende la televisión, pon las noticias, mira lo que está pasando en Siria, mira lo que está pasando cuando esto era la guerra de Irán o de Irak, mira lo que está pasando ahora pues con este COVID-19, cómo la gente está aislada, sola, en un pasillo de un hospital. Vete a estos lugares donde los menores son pervertidos, abusados. Piensa, el infierno existe. Decía Juan Pablo II que el infierno no es un lugar, que el infierno más que un lugar es un modo de existir en el que no está presente el amor, no está presente lo que tendría que ser, y claro, infierno es destrucción. Y por desgracia, no hace falta tener fe para saber que existe el infierno. Es más, ¿cuántas personas a mí me habéis contado y me decís, además con una expresión como muy bonita, muy natural? No, Jesús, estoy pasando un infierno. Un infierno. Esto es inenarrable, lo que me está pasando, la angustia de saber que tengo un hijo drogadicto, la angustia de no tener noticias de esta persona, la angustia de no tener que dar de comer a mis hijos, la angustia de una enfermedad que es que no quiero ni pensar que acabe mal, porque entonces no voy a querer vivir ni saber vivir sin la persona que tanto me importa. Es decir, por desgracia, el hombre también tenemos durante la vida la experiencia personal del infierno. A lo mejor hay personas que no, algunos sois muy jóvenes, no lo habéis pasado todavía, o otros, pues mira, el Señor por la misericordia suya, pues no. Pero a veces las personas experimentamos, podríamos experimentar un infierno. Y qué consolador es que Jesucristo, con su muerte en la cruz, lo que hace es esa capacidad, cuando se habla del dolor del alma de Cristo, esa capacidad para descender, bajar al nivel nuestro, donde nosotros tocamos fondo, en esa dimensión de nuestro ser, dice Benedicto XVI, baja a las profundidades, a aquellos que no han alcanzado las metas de sus vidas, aquellos que se sienten heridos, frustrados, despreciados, baqueteados. Y claro, ahí quiere estar Cristo. Cristo no ha venido para estar en una fiesta de rositas y con el triunfo, con el éxito. Hombre, si le invitamos a eso, pues bien. Pero Cristo precisamente toma la carne humana. Hay una frase muy importante en teología que dice que lo que no es asumido no es redimido, no es rescatado. Y por tanto, Cristo tiene que hacer suyo cada infierno humano, bajar a cada infierno para darnos la mano, igual que hace con Adán y Eva, y sacarnos de ese infierno para llevarnos a la plena comunión con Él. Piénsalo. Si tú de algún modo abres tu alma para que Cristo, si alguna vez has experimentado de cerca o de lejos esa sensación de infierno, si abres tu alma para que Cristo pueda estar ahí, para que Cristo pueda compartir contigo esa dimensión. Y esto es una verdad preciosísima de fe.
que Cristo quiere compartir contigo lo peor. Cristo quiere estar contigo en tus peores momentos, en tus peores angustias, en la frustración que experimentas después de haber pecado, en la frustración que experimentas cuando lo has dado todo y te recibes desprecios, en ese infierno que significa a veces tu soledad, en la que no sabes si eres amado, si tu vida tiene sentido, si tiene valor. Yo pienso en las personas que por desgracia pues habéis padecido depresión, angustia, ansiedad. ¡Qué infierno tan grande! ¡Qué infierno tan grande! Y todas esas personas, por ejemplo, pues que no han querido vivir, que no han tenido ganas de vivir. Cristo ha estado ahí en ese momento, en ese infierno, dándoles un beso, rescatándoles, dándoles la vida, dándoles todo. Que vete a saber que el Señor ha querido estar ahí. Si lo pensamos bien, es que el amor de Cristo, si no hay dimensión, no hay espacio en el que no ha podido dar todo lo humano, e incluso esa dimensión infernal es visitada, bendecida y transformada por Cristo. Claro que sí. Y por eso nosotros no pensamos que sea una bendición. ¡Ay, qué bien esta persona, qué bendecida ha estado por Dios, que nunca le ha pasado nada, nunca ha tenido un disgusto, nunca ha conocido el infierno! Y dices, bueno, y esa persona es más afortunada que la persona que a lo mejor estando partida en 1000 pedazos por dentro, después en la eternidad se ha dado cuenta que el amor de Dios estaba ahí, que Cristo había descendido a su infierno, y en ese momento de la muerte en que lo ve dice, Señor, gracias, te bendigo y te doy las gracias porque estabas conmigo en ese infierno. A lo mejor yo no me daba mucha cuenta, pero ahora lo sé, ahora lo veo, ahora lo comprendo, que tú estabas conmigo y aunque yo no te reconocía, ahora te reconozco como mi Salvador, te doy las gracias, te pido perdón y me acojo a tu amor. Qué impresionante tiene que ser el momento de nuestra muerte. ¿Cuántas cosas nos va a contar el Señor? ¿Cuántas cosas vamos a saber? Ese descenso de Jesucristo constante en nuestros infiernos va a ser algo que nos va a dejar, por supuesto, admirados, perplejos y que tiene que brotar de nuestro corazón un himno de alabanza como diciendo, Dios mío, pero qué grande eres y qué poco me he enterado. Pero qué bueno has sido conmigo y qué duro y que hasta mis pecados servirán para cantar tus misericordias porque por toda la eternidad se verá lo tonto que era yo y lo bueno que eras tú. Lo duro que estaba mi corazón y tu ternura, tu constancia, el no haberte cansado de mí, el no haber dejado nunca de quererme y de invitarme a estar contigo, incluso en esos infiernos. Descendí a los infiernos. Y entonces en esos infiernos la mirada de Jesús nos purifica. La mirada de Jesús nos hará capaces de vivir con Dios, de vivir con los santos y de vivir, por tanto, una comunión plena. Cuando decimos al final, creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna. Pero para que haya vida eterna, Jesús tiene que descender a sus infiernos. Para que haya vida eterna tiene que haber comunión de los santos. ¿Cómo voy a ser feliz sin los míos? ¿Cómo voy a ser feliz, Señor, si a esos a los que tú has amado y que yo sé que te han conocido, pues no puedo estar con ellos? Claro que sí. Esa mirada de Cristo después de la muerte. Termino. La pregunta del niño este no podía ser más bonita ni más impresionante. Está grabada en un vídeo, si tenéis interés la podéis buscar. ¿Qué hizo Jesús en el tiempo que separó a la muerte de la resurrección? Descendió a los infiernos. Rescata. Sin limitarse al tiempo, interviene en las almas de aquellos que han podido conocer esa intervención de Dios en su vida y los lleva a gozar de Él en su plenitud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.